De a poco, la mesa de los uruguayos va cambiando. Junto con el tradicional asado, vienen los vegetales, los cereales y otro tipo de alimentos naturales que se hacen importantes para mejorar nuestra calidad de vida. La alimentación es un problema individual nuestro, de cada uno, es un problema familiar, pero es un problema de la sociedad. Desde cómo produce hasta cómo comercializa, hasta cómo consume los alimentos. De acuerdo a lo que es la producción en nuestro país, cómo son alimentadas las vacas, por ejemplo, determina que la calidad de las grasas sea mejor que quizá otra carne donde el ganado es alimentado a ración. También es parte de un mito de que los uruguayos consumimos excesivas cantidades de carne. Llama la atención de que se ponga tanto énfasis en los transgénicos cuando no hay un efecto. Los yogures bebibles que tomás todos los días, las cepas con las que se fermenta ese yogur, 99,9% son producto de la biotecnología. Las cepas de fermento para los vinos, lo mismo. Están los que no pueden comer con sal, están los que no pueden comer ni harina ni azúcar, están los que se niegan a comer derivados de productos animales y están los que tienen una relación casi espiritual con la comida. Hay una diferencia entre nutrición y alimentación. Exactamente. Cuando hablamos de alimentación, hablamos de esa serie de procesos que van desde que el alimento es producido, plantado, hasta que llega al hogar de la persona o donde lo consuma y éste lo ingiere. Una vez que ese alimento es ingerido, comienza el proceso de la nutrición, que comprenderá aspectos como la digestión, la absorción de nutrientes, la circulación en la sangre de esos nutrientes. Existe como cierta creencia en eso de alimentos buenos y malos. En realidad lo que tendríamos que pensar es cómo va a ser utilizado ese alimento, por quién va a ser utilizado, qué características tiene en cuanto a edad, sexo, puede tener alguna patología o no, qué cantidad va a consumir de ese alimento, pero por sí solo un alimento no podríamos decir que es bueno o malo, dependerá de la persona que lo va a consumir, las circunstancias y la cantidad en que lo consume. Si yo consumo alimentos que tienen un elevado contenido de sal en excesiva cantidad, seguramente me va a perjudicar la salud. Lo mismo que el azúcar, si consumo una elevada cantidad de azúcar o productos azucarados, también voy a tener consecuencias de la salud. Lo que no significa que porque yo consuma un alimento en una circunstancia y en baja cantidad, eso ya directamente me vaya a afectar. ¿Qué dato podemos manejar de lo que es el consumo de frutas y verduras de los uruguayos? Nuestro país tiene niveles de consumo que están claramente por debajo de lo que son las recomendaciones de consumo de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que habla de 400 gramos por persona por día de frutas y hortalizas sin contar papa. Y en nuestro país el promedio de consumo de un uruguayo está en 246 gramos por persona por día. ¿Esto qué significa? Que estamos 150 gramos por debajo de lo que es la recomendación de consumo saludable, de ingesta saludable de frutas y verduras, y que hay una oportunidad de mejora espectacular en ese sentido. ¿Cuánto sabemos nosotros los uruguayos de las propiedades de las frutas y verduras? Porque tenemos la clásica, ¿no? La zanahoria es buena para los ojos, que creo que ya no todo el mundo lo sabe, y que después los cítricos son buenos, para generar anticuerpos, para pelearle un resfrío. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, bien, hay un montón de oportunidades de mejora en ese sentido. A veces se peca de decir, tal hortaliza tiene vitamina tal y tiene tal micronutriente. Y eso, alguien que lo recibe como dato no le aporta más información que eso, porque no sabe para qué le sirve ese nutriente o esa vitamina. Entonces lo que hicimos fue traducirlo y decir, come esto que te va a prevenir el cáncer, te va a mejorar la vista, por ejemplo, o va a mejorar tu desempeño en el deporte. Eso es toda información que está contenida por lo menos para las principales frutas y hortalizas. Pero engancho, que hemos identificado que el consumidor muchas veces requiere más esta información práctica y no tanto el detalle de la tabla de composición alimentaria que aporta información, pero a un común no le da mucho más dato que eso. Es decir, tiene mucho potasio. Bueno, el potasio me suena que si voy a correr viene bien para que no me den calambres, pero está bueno saber para qué en detalle me va a servir comer una zanahoria, una mandarina, un arándano, una manzana. ¿Cómo se puede hacer para cambiar la cultura alimenticia? Pues somos
creo que natos consumidores de carne, ¿no? Sí, sin duda. El uruguayo, sin duda, tiene un consumo predominante de carne. Las frutas y las hortalizas generalmente acompañan, generalmente y de una manera menor. Nosotros entendemos que el abordaje tiene que ser por el lado no competir con la carne, sino que sumarlo y empezar a incorporar a todo lo que son preparaciones con carne, frutas y hortalizas. Ahí tenemos unos aliados que son muy fuertes, que son todos los canales gourmet de cable y bueno, en televisión abierta también cada vez más hay recetas que generalmente están alineadas con el tema de alimentación saludable. El percentil de menores ingresos, de menor nivel socioeconómico es el que se alimenta peor. El porcentaje de cubrimiento de lo que es la recomendación esta que decía es una cuarta parte, o sea, se comen en el promedio 100 gramos de frutas y hortalizas por persona por día. Estamos lejísimos de la recomendación y de repente la gente donde es más difícil llegar porque no está mirando los canales gourmet a ver qué prepara hoy, porque sus preocupaciones tal vez van por otro lado y ese creo que es el desafío un poco donde hay que trabajar mucho más por el lado de la educación, el trabajo con niños, que hay un montón de instituciones que están trabajando, salud pública. El tema alimentación, hoy en día hay un poco más de conciencia, pero de repente explica gran parte de las patologías que tiene nuestra sociedad, enfermedades y epidemias que tiene nuestra sociedad, y que se basa en una alimentación inadecuada, inapropiada, y que muy fácilmente se podría mejorar en ese sentido, digamos. ¿Qué pasa con el consumo de carne? El Uruguay, bueno, es uno de los productos tradicionales del Uruguay y a pesar de que los uruguayos nos quejamos del precio de la carne se sigue consumiendo. Las cantidades que son consumidas de acuerdo a esta encuesta que mencioné al comienzo de alimentos y bebidas en los hogares no son tantas como la que uno podría pensar de que se consumen excesivas cantidades de carne a diario. Últimamente también lo que tenemos es diversos estudios que están hablando de que en realidad algunos aspectos de la carne que tradicionalmente fueron como criticados, como es la calidad de las grasas, de acuerdo a lo que es la producción en nuestro país, cómo se produce ese alimento, cómo son alimentadas las vacas, por ejemplo, determina que la calidad de las grasas sea mejor que quizá otra carne donde el ganado es alimentado a ración. Es decir, es un alimento que no es que se pueda consumir libremente, pero también es parte de un mito de que los uruguayos consumimos excesivas cantidades de carne. Uruguay consume 58 kilos per cápita de carne vacuna y la gran mayoría de ese consumo es carne picada. Es fácil, ¿no? Compro carne picada y es versátil para usarlo en un montón de cosas y generalmente es rápida de consumir. Está ternizada, o sea, porque por el proceso mismo. En realidad lo que tenemos es eso, el precio, el acceso a determinados productos y el desconocimiento conspiran contra tener una gastronomía un poco más sofisticada en la casa, en el hogar, ¿no? Porque uno dice, no tengo tiempo, se me dificulta cocinar esto. Lo que nosotros hacemos es decirle, bueno, mira, usá esto y te voy a mostrar que podemos hacer un plato de restaurante con cogote. Y esto no es porque sí, o sea, la gran mayoría hoy por hoy de nosotros que estamos en esto, hemos tenido la oportunidad de viajar, de trabajar en el exterior y te encontrás con restaurantes con 3 estrellas Michelin que de repente te sirven una menudencia como la que usamos acá, que es la nuez de Quijada en el plato y es espectacular. Y acá, en el país productor de carne, desconocemos el producto, no lo usamos, son muy poquitos los que lo conocen, entonces les decimos, bueno, mira, hoy el desafío es cocinar con nuez de Quijada. Entonces, yo vengo, preparo algo, le muestro a la gente, le doy a probar, se sorprenden del resultado porque son carnes que por sus características particulares tienen sabores diferentes, son texturas diferentes, entonces la gente, y son del agrado de todo el mundo. El uruguayo es un gran consumidor de carne, ¿verdad? Somos gran consumidor de carne con la característica que somos el consumidor más grande en lo que es carne vacuna, ¿no? Bovinos. En otro lado del mundo tienen unos consumos de repente un poquito más altos que nosotros de carnes en general, pero predominantemente el consumo de carne en Europa cuando habla de carne es carne de cerdo. Claro. Acá en Uruguay cuando habla de carne es carne vacuna. De cualquier manera hubo en un momento, creo que fue sobre todo durante el gobierno de Mujica, ¿verdad?, que se intentó hacer un cambio en lo que es justamente eso, la rutina del consumo de la carne vacuna para empezar a ver si se podía darle la misma importancia a las aves, claro, a la carne de cordero también, claro, ¿verdad? Claro, sí, son las carnes que nosotros tenemos que fomentar
Primero porque el uruguayo no tenía la costumbre de consumirlas. Hace 10 años atrás, por ejemplo, el consumo de carne fresca de cerdo no existía. Tú ibas a consumir carne fresca de cerdo y tenías que andar buscando en varias carnicerías para conseguir una costillita, que era lo único que conseguías. Es verdad. ¿No? Y nada, que en eso promocionó, se sacó manuales de cortes, se promocionó a nivel la bondad de la carne, que tenía muchos mitos, ¿no? Y para el uruguayo es importante el consumo de esas carnes. ¿Por qué? Porque queda también mucho saldo para exportación. Hoy exportar carne vacuna son las divisas que están entrando al país. Entonces, si nosotros suplantamos esas carnes por carnes estas que nos brindan desde el punto de vista nutricional las mismas características, tenemos un ingreso de divisa muy importante, ¿no? Las proteínas son fundamentales en el desarrollo de la persona, ¿no? Desde el niño, o sea, tener una buena base de una dieta proteica lo va a ayudar mucho en el desarrollo intelectual y físico, ¿no? Y después, bueno, tenemos los hábitos también de consumo, en vivir en un país en el cual el producto carne está muy presente, ¿no? Hoy por hoy tenemos en la carnicería y en el supermercado los cortes envasados al vacío, que están con fechas de vencimiento, con fecha de producción, un montón de datos que son bien importantes a la hora de elegir el producto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la calidad, lo que tiene que ver con calidad de vida, ¿verdad? En lo que son las diferentes carnes, porque hay un momento, por ejemplo, en el que vos vas al médico y te dice, bueno, vamos a empezar a cortar con la carne roja, que justamente es la que más consumimos y es la que más nos gusta. Nosotros hablamos mucho con la parte médica, tratamos de trabajar con formadores de opinión, ¿no? No es tanto la importancia de las distintas carnes, sino el corte. Primero, los médicos tienen también, una cosa es producto cárnico y otra cosa es carne, ¿no? Una cosa es que vos comas un churrasco, ¿no? Y otra cosa es que vos comas un chorizo que tiene incorporado grasa y tiene otros elementos, ¿no? Dentro de las carnes, la diferencia, lo que más importa para el médico es la parte de grasa, por ejemplo, ¿no? La diferencia de grasa es más importante entre distintos cortes. No es lo mismo una bola de lomo, que es un corte muy magro, que un asado, que es un corte que tiene mucho porcentaje de grasa, ¿no? Y de repente no es lo mismo el muslo de pollo que una suprema que no tiene piel. Entonces la diferencia es más grande entre cortes que entre distintas especies. ¿Qué es ser celíaco? Ser celíaco es una intolerancia permanente al gluten, que lo que hace es cuando ingerís, el organismo se daña atrofiando las vellosidades del intestino. Esto es de toda la vida, ¿verdad? Tú naciste de esta manera, ¿verdad? En realidad tenés una predisposición genética. La patología se puede desarrollar o no. ¿Son todas las comidas sustituibles para un celíaco? Porque por ejemplo, la milanesa, un plato tan sencillo y popular como la milanesa. Exacto. Un celíaco, la milanesa común obviamente no la puede comer. Exacto. No la puede comer si la hacemos de la manera tradicional. Entonces, ahí lo que tenemos que buscar son sustitutos, como encontramos acá, fécula de maíz, fécula de mandioca, leche en polvo, fécula de papa, ¿sí? Harina de garbanzo, hay un montón más. Podemos utilizar como rebozador fariña, polenta, siempre que sean libres de gluten. Vos, por ejemplo, si comes una pizquita de harina, ¿ya te provoca esos síntomas? Sí, el organismo en realidad no sabe cuánto es lo que vos ingerís. Eso me lo había dicho. No lo mide. Entonces, a mí me ha pasado de comer, por ejemplo, papas fritas y capaz que no pregunté en el lugar si habían usado el aceite para fritar milanesa, por ejemplo, y sí, me da síntomas. Es exactamente lo mismo para un celíaco que consuma una porción de pan o de algo con trigo, que simplemente si cae un trocito de harina sin darnos cuenta en una preparación sin gluten. ¿Qué tan abierta es la cocina en general para el celíaco? ¿En Uruguay? Sí. Hoy por hoy, no, nada. Nada, absolutamente. Hoy por hoy sí hay algunos lugares que están especializándose en el tema, están empezando a tratar a medida de que la comunidad celíaca aumenta. Entonces ha ido eso mejorando, pero hoy por hoy vas a comer a algún lado y no tenemos esa información en todos los lugares gastronómicos, restaurantes, bares, lo que sea, de qué tan complicado es el tema de celíacos en cuanto a contaminación con el cliente. Hoy por hoy hay un gran desarrollo, porque antes teníamos 3 casas nada más, que eran los que elaboraban productos para celíacos. Y después empezó a abrir un poco el mercado a supermercados. Ahora hay como una tendencia que están con el tema de todo saludable, entonces como que se están centrando en góndolas. Pues tú puedes ir a un supermercado y ves una góndola que te dice que es todo apto para celíacos. Sí es bueno siempre leer las etiquetas, es fundamental,
porque nosotros no tenemos ley de etiquetado, entonces las empresas no están obligadas a establecer si tiene o no tiene gluten. Entonces agarramos como una dinámica de leer las etiquetas, leer todos sus ingredientes, qué espesantes utilizan. O en su planta, por ejemplo, hay muchas empresas que ponen que puede contener trazas de gluten. Entonces eso es como una dinámica que vas adquiriendo con el tiempo, ¿no? Un kilo de harina de trigo te vale 25 pesos más o menos. El kilo de harina de arroz, que es una de las premezclas de las mezclas que utilizamos, te vale 70 pesos más o menos. Medio kilo de fécula de mandioca te vale más o menos 70 pesos, el medio kilo. Lo mismo más o menos por ahí te vale lo que es la fécula de maíz. Hablando de alimentación, existen diferentes tendencias, entre ellas el veganismo. Para eso vamos a entrar a esta tienda que se especializa en alimentos veganos. Tenemos específicamente para celíacos una góndola entera que todos los productos, digamos, son aptos para celíacos. Queremos, digamos, considerar que si hay un vegano que es celíaco tenga la opción de venir acá y tener su espacio, no como pasa, digamos, en otros lugares que un vegano va a comprar y no tiene su espacio. ¿Qué es ser vegano? Ser vegano es no utilizar en la vida cotidiana y en general ningún producto alimenticio o vestimenta o cosmético o de higiene que tenga algún ingrediente que provenga de un animal o resultado de la explotación de un animal. Con respecto a los alimentos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con lo que es la carne, ¿no? Las carnes de los cuerpos de un animal, también el fruto de su explotación, como es la leche y los derivados. En cuanto a vestimentas, lógicamente las pieles, el cuero, y por supuesto en lo cosmético todo aquello que sea testeado en animales y que sometan al animal a un sufrimiento innecesario. Por ejemplo, hablando de alimentos, tenemos varios sustitutos de la carne. Por ejemplo, acá tenemos estos que son los chorizos vegetales. ¿Cómo sabe esto? ¿Sabes? ¿Puede pasar por chorizo, por ejemplo? Claro, bueno, la idea, digamos, de un producto vegano sustituto es que sea lo más parecido al original, incluso a veces mejor que el original para el paladar. Hay gente que prefiere productos veganos, a veces no solo por el sabor, muchas veces, sino también porque a veces los productos que provienen de origen animal no estamos muy seguros cómo son producidos o las cosas que pueden tener adentro. E incluso a veces sí estamos muy seguros de cómo son producidos y las cosas que pueden tener adentro, y por eso las personas prefieren productos que provengan de origen vegetal. Y por ejemplo tenemos estos fiambres que sustituyen lo que sería un salamín para una picada, y el sabor se puede decir que en algunos casos hasta mejor que lo que proviene de origen animal. Que esto se lo hace pasar por leonesa a cualquiera que no sepa tranquilamente. Sí. Estos Frankfurter, o sea, vos te comes uno de estos al pan y si no te dicen, no te diste cuenta. Yo quisiera verme y trato de verme como una persona que entiende de que esto es una nueva manera de ver el mundo, es una moral, pero es una nueva moral. No quiero decir que, por ejemplo, mis padres no son veganos y no voy a decir que ellos son inmorales porque no son veganos. En realidad, esto es una nueva manera de ver las cosas y la gente de a poco se va sumando. Es un proceso, va a tardar un tiempo, pero sin duda, por lo menos en mi caso, estoy totalmente convencido de que por un tema ecológico, por un tema de salud, y por un tema de compasión por los animales, esta es una situación que va a ir cambiando, y porque además ya no es sustentable, ¿no? Porque, bueno, hay muy buena información ahora disponible donde se muestra claramente que la agricultura animal, digamos, de alguna manera no es sustentable y de alguna forma está generando temas ecológicos que son muy, muy fuertes y que vale la pena atender. Hay uruguayos que desde hace muy poco, si hubieran consumido todos los alimentos tradicionales, ¿verdad?, durante toda su niñez, su adolescencia y quizás su vida adulta, en los últimos tiempos toman la actitud de transformarse en vegetarianos y de hecho hasta ni siquiera consumir leche de vaca, porque entienden que, bueno, que el hacerse de esa leche de vaca provoca sufrimiento animal y hay toda una filosofía en contra de eso. No podemos decir si son buenas o malas, adecuadas o inadecuadas. Lo que nosotros tratamos de promover desde la academia es la formación de profesionales que sean capaces de
asistir y de informar a esas personas para que, sea cual sea la decisión en cuanto a cómo se va a alimentar, sea una decisión consciente y con todos los elementos que le permitan realizar una selección de alimentos que satisfaga sus necesidades. ¿Qué pasa con la gran presencia que tiene la soja? Ha sustituido muchas cosas, ha sustituido a la carne en todas sus presentaciones. Milanesas de soja, chacinados hechos de soja, bebidas también a base de soja. Que estamos hablando de un elemento del que se habla muy bien y se habla muy mal también al mismo tiempo. Bueno, lo que entra a jugar en esa como categorización de bien y mal es un poco el tema que está hoy muy en el tapete, que es la soja transgénica, ¿no? Que está habilitada en nuestro país para ser comercializada la soja transgénica. ¿Cuál es el tema? Bueno, que la que nosotros apuntamos y promovemos es que realmente la persona pueda saber si la soja que está consumiendo, ya sea en chacinados, en milanesa o en o leche de soja, sepa si esa soja que está consumiendo es transgénica o no, para luego poder tomar la decisión si lo va a seguir consumiendo o no. Estudios concluyentes sobre los efectos de lo que es los transgénicos de la salud en nuestro país no hay. A nivel mundial se están desarrollando, algunos resultados son contradictorios y ante eso se promueve, por ejemplo, que la persona tenga una actitud precavida. Bueno, que sepa, hasta el momento no está muy claro cuáles pueden ser las consecuencias, entonces yo decido si los consumo o no los consumo. Una de las claves de cualquier proceso, tanto de la inocuidad como de la calidad de los alimentos, es darle al consumidor más herramientas para que ejerza sus derechos. El derecho a optar libremente, entonces dar la información adecuada, la información a partir del cual las personas tomen las decisiones que entiendan correctas, nos parece que es un criterio central. Durante el año 2014, cuando se comienza a reglamentar la norma, nos encontramos con que había que hacer algunos ajustes al texto del decreto a los efectos de poder explicitar de que el etiquetado correspondía en los casos de que hubiera más de un 1% de cada ingrediente del alimento con componente transgénico. Hasta el julio había alrededor de 600 productos que ya habían declarado la presencia de transgénicos, ¿no? Pero seguramente puede aumentar un poco más. Partamos de la base de que en el mundo hay más de 173 millones de hectáreas plantadas con elementos transgénicos. Definamos qué es un transgénico. Transgenia es la posibilidad de poner una parte de una especie en otra diferente. Y eso ha ocurrido en la historia de la civilización muchísimo. De hecho, el trigo hoy actual, el que comemos todos los días, siendo estricto, es un transgénico. ¿Por qué es esto? Porque en realidad es producto de la cruza entre dos especies. En realidad lo que hace la ingeniería biotecnológica hoy es valerse de otras técnicas para cortar partes claramente identificadas del genoma o del ADN de una especie e introducirlo en otra. El más común, el más sembrado es el maíz, en donde lo que se introdujo fue una bacteria dentro del genoma del maíz, o sea, del ADN del maíz, para conferirle resistencia, para darle resistencia a algunos insectos. Ahora, ¿cómo le explicamos, por ejemplo, a una persona que compra y tiene en su mesa 2 choclos? Uno que es transgénico y uno que no es transgénico. A la hora de alimentarse, ¿cuál va a ser la diferencia? Al día de hoy ninguna, en realidad desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de salud humana, ninguna. Lo que puede haber sí es una diferencia estética, producto de que normalmente los maíces, los choclos que son transgénicos, pero que además que sean BT, o sea que sean resistentes a insectos, van a ser perfectos, no van a tener ataque de orugas, y lo que veíamos nosotros seguro en nuestra infancia, que veíamos los choclos con el gusanito en la punta que 2x3 te tocaba cuando abrías una chala, eso en el orgánico lo deberías poder apreciar, porque al no tener resistencia podría aparecer un gusanito en la punta de la mazorca. En el transgénico no aparece. Ahora, tú dices que desde el punto de vista nutricional no existe ninguna diferencia. ¿Esto está confirmado o comprobado? Se han hecho millones de estudios en esas 170 y pico de millones de hectáreas que vos tenés sembradas. El grueso es hectáreas de maíz con maíces transgénicos. Tienen un proceso regulatorio en cada país en que se aprueban y se siembran, en donde se evalúa el perfil sanitario, la bioseguridad, o sea, el impacto que puede tener en el ambiente de liberar una proteína de ese tipo.
Se hace un estudio de fondo, en el estudio participan gente encargada de las alergias, de salud pública, para evaluar el impacto eventual que pueda tener a su vez en la salud humana y animal, ¿no? Porque también interesa, porque esto va a la cadena alimenticia también de los animales. Y además lo que tenemos es la experiencia empírica de más de 15 años de maíces sembrados, en donde no hay ningún caso de un efecto negativo reportado y han ido cambiando los eventos y sin embargo no tenés ningún efecto reportado y se mantienen los estudios. Para que te das una idea, antes de lanzar un evento nuevo, un evento se le llama al producto que se inserta en el maíz. Antes de lanzarlo, eso demora 8 años el proceso de elaboración y para llegar a un lanzamiento. En ese periodo se descartan una cantidad de cosas que son erráticas y se estudia a su vez el efecto en animales y en la salud humana. Desde el punto de vista nutricional, donde te digo que eso es más fácil, además, porque lo que se hace es se estudia el perfil nutricional del alimento, e inclusive en algunos casos es mejor en lo que está pasando hoy, por ejemplo, con el arroz en Asia, en donde se saca una variedad de arroz transgénico que lo que da es vitamina A, que es una deficiencia clara en la población asiática en los niños, están con problemas de vista, y eso provee, o sea, en realidad ahí en ese caso tendría que cambiar la respuesta, te diría, en realidad no, es diferente, pero es mejor. Monsanto, ¿cuál es la posición respecto a que los alimentos en Uruguay estén marcados con una T para que el consumidor tenga claro qué es lo que consume? Y a mí me llama mucho la atención ese etiquetado, ese pedido de etiquetado. ¿Por qué? Porque no tenemos etiquetado para cosas claramente nocivas para la salud, como contenido de azúcar para diabéticos, contenido de gluten para celíacos. Te pongo un ejemplo. El otro día tengo una sobrina celíaca y fui a hacer un postre con dulce de leche, y para conseguir un dulce de leche que dijera si es libre o no, tuve que recorrer 3 supermercados. Y en un caso que es claramente nocivo para la salud, no hay una exigencia de etiquetado. Y en esto que no tenemos ninguna prueba de impacto en la salud, hay una movida espectacular. Llama la atención de que se ponga tanto énfasis en los transgénicos cuando no hay un efecto. Te pongo un ejemplo. Los yogures bebibles que tomás todos los días, las cepas con las que se fermenta ese yogur, 99,9% son producto de la biotecnología. Las cepas de fermento para los vinos, lo mismo. Levaduras para cualquier pan. Ahí está metido en todas las cadenas, mucho más allá de Monsanto. Eso no son productos de Monsanto. Son productos de una cantidad de compañías privadas del mundo que proveen ese tipo de producciones. Por ejemplo, otro ejemplo, vacunas para animales, también producto de la biotecnología, entonces, y con posibilidades de exportación. Entonces vos decís, ¿por qué el maíz transgénico es tan malo cuando estamos produciendo una cantidad de transgénicos, para usar el mismo término, en otras áreas en donde no tenemos problema? Ahora, los transgénicos tal vez no haya una opinión o no hayan investigaciones que den cuenta de efectos nocivos para la salud. Ahora, lo que se utiliza para preservar ese cultivo transgénico, en este caso sería el glifosato, que en el mercado uruguayo el de Monsanto es uno en más de 100 que existen, pero eso sí generan efectos nocivos en la salud de la población. El glifosato se desactiva cuando llega al suelo y se degrada, con lo cual no hay moléculas posibles que queden en el producto. Cuando se aplica arriba del producto le pasa lo mismo, o sea, mata las malezas, pero no al vamos a poner la soja en particular. Lo que vos hablás de cuando se aplica reiteradamente no genera un efecto agregado porque no es acumulativo el glifosato. De hecho, no podríamos entrar a los mercados si eso fuera cierto, porque los productos se testean en destino. El mercado modelo hace testeos mensuales de muestras aleatorias y jamás ha dado esa presencia. En los destinos nunca nos han rechazado un embarque al país. Estoy hablando, cuando digo nos han rechazado, es al país por presencia de moléculas de glifosato. Grado 5 de la Cátedra de Toxicología acá en Uruguay dijo públicamente que estaba preocupado que los niños en Uruguay consumieran polenta que se prepara a los bebés, a los recién nacidos, en los primeros meses de vida, polenta de maíz transgénico. ¿Qué se le contesta a casos cuando sale una catedrática así a mencionar ese tipo de cosas? El Ministerio de Salud Pública integra el proceso de aprobación de un evento. Y además el Ministerio de Salud Pública y los departamentos de bromatología de las intendencias y del país testean los productos. Entonces,
cuando pones alarma en el público, cuando siembra el pánico en ese público, en realidad para mí es mucho más preocupante, porque en realidad lo que está diciendo es no confío en todo el sistema en donde estamos metidos. Entonces yo digo, pero entonces se tendría que preocupar por las vacunas que le da a los hijos, por una cantidad de cosas mucho más graves, por los medicamentos que consumimos, en donde Uruguay no testea, sino que asume por bueno lo que dice la FDA. Los transgénicos en este caso usan menos productos tóxicos por hectárea. Eso es también un dato. Usan menos productos por hectárea y de menor toxicología. Con lo cual, yo te cambio la pregunta. Digo, cuando vos hablabas de los dos choclos, el transgénico y el no transgénico, sabiendo que para poder producir sin transgenia le tenés que aplicar insecticidas, que son en general productos muy tóxicos, o el transgénico, ¿qué preferirías? Cuando vos tenés una evaluación sanitaria, ¿preferís consumir el insecticida que se le echó arriba? No. Entonces yo por eso digo es que en realidad cuando se habla de orgánicos y se mezcla mucha cosa, se mezcla intereses, se mezcla opiniones y se deja de lado la realidad. Entonces, volviendo al ejemplo de lo que vos planteabas, es los transgénicos unido a la siembra directa bajó la carga de productos químicos por hectárea.